Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para descubrir nuevos secretos. Como ya saben, soy Ande y junto a mí, como siempre, está el inigualable Kerem. Hola a todos. Un saludo enorme desde nuestra cocina, el corazón de nuestro hogar. Estamos aquí para compartir con ustedes algo que nos apasiona, algo que nos une y que, honestamente, ha sido clave en nuestra relación. Hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los secretos culinarios que nos han enamorado. Sí, la cocina que enamora. Y por si no lo sabían, sí, vivimos juntos y la cocina es mucho más que un espacio para preparar alimentos, es nuestro refugio, nuestro laboratorio creativo, nuestro espacio de conexión y, por supuesto, nuestro templo del buen comer. Así que prepárense porque les vamos a contar cómo nos organizamos en la cocina, cuáles son nuestras recetas favoritas, algunos tips y trucos que hemos aprendido a lo largo del camino, y por supuesto cómo la comida se convirtió en una forma más de conectar, compartir y fortalecer nuestra relación. Vamos a desvelarles las claves que han transformado nuestra cocina en un espacio de amor, risas y sabores inolvidables. ¿Están listos para descubrir todo esto? Porque nosotros sí, y estamos ansiosos por compartirlo con ustedes. Antes de que empecemos a desgranar todos nuestros secretos culinarios, quiero recordarles algo importante: si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Siempre estamos compartiendo contenido que esperamos les guste, desde viajes a lugares increíbles hasta fragmentos de nuestra vida cotidiana, pasando, por supuesto, por nuestra gran pasión, la comida. Así que suscríbanse para no perderse nada, para ser parte de nuestra pequeña comunidad y para embarcarse con nosotros en esta aventura llena de sabores y experiencias. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con los secretos. Prepárense para una explosión de sabor. Asterisco asterisco, el secreto de la organización, la base de todo asterisco asterisco. Empecemos por el principio, por la organización. Para nosotros la cocina no es solo el lugar donde preparamos la comida, es un espacio de creación, de experimentación y, sobre todo, de conexión. Y para que todo fluya, la organización es fundamental. Imaginen una orquesta sin partituras ni director, el caos sería inevitable. En nuestra cocina, la organización es la partitura y nosotros, los chefs directores. Una de las cosas que hacemos, y que ha cambiado radicalmente nuestra forma de cocinar, es planificar los menús de la semana. Sé que suena un poco a tarea, ¿verdad? A veces la sola idea de planificar puede sonar un poco agobiante, como una obligación más que se suma a la lista interminable de cosas por hacer. Pero les aseguro que una vez que te acostumbras, simplifica muchísimo el día a día, y te libera de la ansiedad de ¿qué vamos a comer hoy? Nos sentamos los domingos normalmente con una taza de café o té en mano, y decidimos qué vamos a comer durante la semana. Esta es una actividad que a menudo se convierte en un momento de relax y de conversación. Discutimos qué antojos tenemos, qué ingredientes tenemos a mano, y qué queremos probar. Analizamos el calendario de la semana, si tenemos compromisos fuera de casa, si tenemos invitados, si queremos algo rápido y sencillo o algo más elaborado. Esta planificación nos ayuda a varias cosas. Asterisco asterisco asterisco, comprar solo lo necesario asterisco asterisco, evitamos las compras impulsivas y el desperdicio de alimentos. Sabemos exactamente qué ingredientes necesitamos y en qué cantidades. Asterisco asterisco asterisco, ahorrar tiempo asterisco asterisco, ya no tenemos que pensar en qué cocinar a última hora cuando estamos cansados o con poco tiempo. La decisión ya está tomada. Asterisco asterisco asterisco, variar la dieta asterisco asterisco, nos aseguramos de incluir una variedad de alimentos y de probar nuevas recetas. Asterisco asterisco asterisco, reducir el estrés asterisco asterisco, eliminamos la incertidumbre y la ansiedad de no saber qué comer. Kerem es el que suele encargarse de esta tarea. Tiene una mente organizada, un talento innato para la cocina y, sobre todo, le encanta explorar recetas nuevas. A veces lo veo absorto en libros de cocina, en blogs gastronómicos o en vídeos de YouTube, buscando inspiración y nuevas ideas. Y por supuesto tiene su famosa lista de recetas, que va actualizando y modificando según nuestros gustos y preferencias. ¿Verdad, amor? Kerem-sí, Ande tiene razón. Soy yo el que se encarga de la planificación, pero ella siempre aporta ideas geniales. Me encanta que me sugiera nuevos platos,
que me cuente qué le apetece comer, y que me ayude a elegir las recetas. Además, ella es la que se encarga de la compra de los ingredientes, lo cual es una gran ayuda. Yo me encargo de la investigación, y ella del aprovisionamiento, un equipo perfecto. _. Así que, como ven, la planificación es un trabajo en equipo, un diálogo constante, una negociación en la que ambos participamos y en la que ambos ganamos. ***, el secreto de los ingredientes, la clave del sabor auténtico ***. Y hablando de ingredientes, otro de nuestros secretos es tener siempre a mano productos frescos y de calidad. La calidad de los ingredientes es fundamental para el éxito de cualquier plato. No importa lo sofisticada que sea la receta, si los ingredientes no son buenos, el resultado final no será el esperado. Intentamos en la medida de lo posible comprar productos de temporada. Los productos de temporada tienen mejor sabor, son más nutritivos y, por lo general, son más económicos. Nos gusta ir al mercado local, donde podemos encontrar frutas, verduras, carnes y pescados frescos directamente de los productores. Es una experiencia maravillosa, el olor a frutas maduras, el colorido de las verduras, la amabilidad de los vendedores. Es una fiesta para los sentidos. Además de los productos frescos, no nos olvidamos de las especias y los condimentos. Las especias y los condimentos son los que le dan ese toque especial a nuestros platos, ese sabor único que los distingue. Tenemos un rincón de especias en la cocina que es un auténtico tesoro, un pequeño mundo de aromas y sabores. Ande, un verdadero mapa del tesoro, diría yo. Tenemos de todo, desde el comino, que le da un toque exótico a los guisos, hasta la cúrcuma, con su color vibrante y sus propiedades antiinflamatorias, pasando por el pimentón, que le da un toque ahumado a las carnes y pescados, y el orégano, que es el rey de las pizzas y de las salsas de tomate. Tenemos de todo. Y siempre estamos probando especias nuevas y experimentando con diferentes combinaciones. Nos gusta comprar las especias enteras y molerlas en casa, justo antes de usarlas. De esta manera, conservan mejor su aroma y su sabor. También tenemos una gran variedad de hierbas frescas, que cultivamos en pequeñas macetas en el balcón de nuestra cocina. Albahaca, perejil, cilantro, romero, tomillo, siempre a mano para darle un toque fresco y aromático a nuestros platos. ***, el secreto de las recetas, platos que cautivan el corazón ***. En cuanto a las recetas, tenemos muchas que nos encantan, pero hay algunas que son especiales para nosotros, recetas que nos recuerdan momentos importantes, que hemos ido perfeccionando con el tiempo, y que se han convertido en auténticos clásicos de nuestra cocina. Son platos que nos transportan, que nos hacen sentir en casa, y que nos permiten compartir un momento especial con nosotros mismos y con quienes más queremos. ***, pasta con pesto, un clásico romántico ***. Una de ellas es la pasta con pesto. Es un plato sencillo pero delicioso que siempre nos saca de apuros cuando no tenemos mucho tiempo para cocinar, o cuando simplemente nos apetece algo rápido y sabroso. Y además es muy romántico, ¿no crees, Kerem? La pasta con pesto es como un abrazo cálido, un plato que evoca recuerdos felices y que nos llena de alegría. Kerem, absolutamente. La pasta con pesto es como nuestra receta insignia. Siempre nos ha gustado mucho y a lo largo del tiempo, hemos aprendido a hacerla cada vez mejor. El secreto está en la calidad de los ingredientes, como dice Ande. El pesto casero con albahaca fresca, piñones, ajo y parmesano, es lo que le da el sabor auténtico. Además, nos gusta experimentar con diferentes tipos de pasta, cada vez es una aventura. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, o de lo que tengamos en la despensa, podemos elegir espaguetis, penne, fusilli, o incluso pasta fresca rellena. La clave es que la pasta esté al dente y que el pesto se adhiera bien a ella. Y es que hacer pesto casero es un arte en sí mismo. La albahaca fresca, el ajo, los piñones, el parmesano rallado, el aceite de oliva virgen extra, cada ingrediente aporta su granito de arena para crear una explosión de sabores. Y el aroma que inunda la cocina mientras preparamos el pesto es absolutamente irresistible. ***, pollo al limón con patatas asadas, un festín para cualquier día ***. Otra de nuestras recetas favoritas es el pollo al limón con patatas asadas. Este plato es perfecto para una cena especial, pero también para cualquier día de la semana. Es fácil de preparar,
y el resultado es siempre espectacular. Es un plato reconfortante que nos hace sentir como en casa, y que siempre nos llena de satisfacción. La clave está en marinar el pollo con limón, ajo, hierbas frescas y un poco de aceite de oliva. Dejamos que el pollo se impregne de estos sabores durante al menos 1 hora, para que quede jugoso y lleno de sabor. Y por supuesto en las patatas, que deben quedar crujientes por fuera y tiernas por dentro. Y el pollo al limón es mi especialidad. Me encanta la combinación de sabores, y el aroma que se extiende por toda la casa mientras se cocina es increíble. Es un plato que nos gusta mucho a ambos, y que siempre nos saca una sonrisa. Además, las patatas asadas son el acompañamiento perfecto. Las cortamos en trozos, las sazonamos con sal, pimienta, y un poco de aceite de oliva, y las horneamos hasta que queden doradas y crujientes, un plato completo y delicioso. El pollo al limón con patatas asadas es un plato que nos gusta compartir con nuestros amigos y familiares, porque sabemos que a todos les encanta. Es una receta que evoca buenos momentos, que nos permite conectar con las personas que queremos y que nos llena de alegría. *** Brownie de chocolate, el toque dulce de la felicidad ***. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los postres. A nosotros nos encantan los postres y siempre intentamos tener algo dulce en casa para darnos un capricho o para celebrar un momento especial. Los postres son como la guinda del pastel, el toque final que completa cualquier comida y que nos llena de satisfacción. Nuestra especialidad es el brownie de chocolate. Es un postre fácil de preparar, pero que siempre triunfa. Es un postre que nos transporta a la infancia, que nos recuerda momentos felices y que nos llena de alegría. El secreto está en usar chocolate de buena calidad y en hornearlo en su punto justo, para que quede cremoso por dentro y con una costra crujiente por fuera. Totalmente de acuerdo. El brownie de chocolate es mi debilidad. Siempre que Ande lo prepara, no puedo resistirme. Es cremoso, intenso y perfecto para acompañar con un helado de vainilla o una taza de café. Es como un abrazo de chocolate, una caricia para el alma. Y además es muy fácil de hacer. Con unos pocos ingredientes y unos pocos minutos de horno, tenemos un postre delicioso que nos hace felices. Y es que el brownie de chocolate es un postre que nos permite darnos un capricho, que nos permite disfrutar de un momento de placer y que nos llena de alegría. Es un postre que nos gusta compartir, que nos permite celebrar la vida y que nos hace sentir bien. *** El secreto de los trucos y consejos, facilitando el camino culinario ***. Además de las recetas, hay algunos trucos y consejos que nos han ayudado mucho en la cocina, y que queremos compartir con ustedes. Son pequeños detalles que a veces marcan la diferencia entre una comida buena y una comida excepcional. ***. Prepara los ingredientes antes de empezar a cocinar ***. Este es uno de los consejos más importantes. Antes de empezar a cocinar, cortamos las verduras, medimos los ingredientes y preparamos todo lo necesario. Esto nos ayuda a ahorrar tiempo, a evitar errores y a disfrutar más del proceso. Es como tener todo el material listo antes de empezar una obra de arte. Limpia mientras cocinas Esto evita que la cocina se convierta en un caos. Mientras cocinamos vamos limpiando los utensilios, los platos y la encimera. De esta manera, al finalizar la comida, la cocina estará limpia y ordenada, y no tendremos que pasar horas fregando. No tengas miedo a experimentar La cocina es un arte, y como todo arte, requiere de creatividad y de atreverse a probar cosas nuevas. No te limites a seguir las recetas al pie de la letra. Adapta las recetas a tus gustos, añade tus propios ingredientes, y experimenta con diferentes técnicas. La cocina es un juego y lo más importante es divertirse. Utiliza utensilios de calidad Los utensilios de cocina de calidad facilitan el trabajo y hacen que la cocina sea más agradable. Invertir en buenos cuchillos, sartenes y ollas es una inversión a largo plazo que vale la pena. No te obsesiones con la perfección A veces, las cosas no salen como queremos. Y eso está bien. No te obsesiones con la perfección. Los errores son parte del proceso, y a veces son los que nos llevan a descubrir nuevos sabores y combinaciones.
Asterisco 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 aprende de tus errores asterisco asterisco si algo no sale bien, no te desanimes. Analiza qué ha pasado, qué puedes mejorar, y aprende de tus errores. La experiencia es la madre de la ciencia, y la cocina no es una excepción. Asterisco 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 utiliza especias y hierbas frescas asterisco asterisco las especias y las hierbas frescas son la clave para darle sabor y aroma a tus platos. Experimenta con diferentes combinaciones, y descubre cuáles son tus favoritas. Asterisco 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 no te olvides de la música asterisco asterisco siempre ponemos música mientras cocinamos. Esto nos ayuda a relajarnos, a disfrutar del momento, y a crear un ambiente agradable. La música es muy importante para nosotros, y es un ingrediente más en nuestras recetas. Querem, _ y no se olviden de la música. La música es fundamental para nosotros. Nos gusta poner música alegre y animada, que nos ponga de buen humor y que nos invite a bailar. La música es un ingrediente más en nuestras recetas, y nos ayuda a crear un ambiente agradable y relajado. _ Asterisco asterisco el secreto de la conexión, la cocina como puente de amor asterisco asterisco. Y ahora hablemos de cómo la comida se convirtió en una forma de conectar, de compartir y de fortalecer nuestra relación. Para nosotros cocinar juntos es mucho más que preparar la cena, es una forma de comunicarnos, de expresar nuestro cariño y de pasar tiempo de calidad. Es un momento para olvidarnos de las preocupaciones, para reírnos, para compartir ideas y para crear recuerdos inolvidables. Ande, _ sí. La cocina es nuestro espacio de intimidad. Es donde nos sentimos más cómodos, donde podemos ser nosotros mismos, y donde podemos conectar a un nivel más profundo. Es un momento para desconectar del mundo exterior, y para centrarnos en nosotros. Es un espacio seguro donde podemos ser vulnerables, donde podemos compartir nuestros sueños, nuestras preocupaciones y nuestros anhelos. _ La cocina se ha convertido en nuestro refugio, nuestro santuario, nuestro lugar de encuentro. Es el lugar donde compartimos nuestras alegrías, nuestras tristezas y nuestros secretos. Es el lugar donde nos apoyamos, donde nos animamos y donde nos queremos. Además, la comida es una forma de celebrar momentos especiales. Ya sea un cumpleaños, un aniversario, o simplemente una cena romántica, la comida siempre está presente. La comida es una forma de celebrar la vida, de expresar nuestra gratitud y de compartir nuestra felicidad con las personas que queremos. Y por supuesto, es una forma de expresar nuestro amor. Preparar una comida para alguien es una forma de demostrarle que nos importa, que nos preocupamos por su bienestar, y que queremos hacerle feliz. Es una forma de decir, te quiero sin palabras, de demostrar nuestro cariño a través de un gesto tangible. Querem, _ y no solo es cocinar, también es disfrutar de la comida juntos. Nos encanta sentarnos a la mesa, compartir una buena comida, y conversar sobre cómo nos fue el día. Es un momento para agradecer, para reír, y para disfrutar de la compañía del otro. Es un momento para desconectar, para relajarnos, y para disfrutar del momento presente. _ La comida nos une, nos fortalece y nos hace felices. Es un elemento esencial en nuestra relación, y estamos agradecidos por ello. Asterisco asterisco nuestros consejos extras para una cocina que enamora, asterisco asterisco. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes algunos consejos extras que hemos ido aprendiendo a lo largo del camino, y que nos han ayudado a crear una cocina que enamora. Asterisco 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 invierte en un buen delantal asterisco asterisco un buen delantal no solo protege tu ropa, sino que también te hace sentir como un verdadero chef. Elige uno que te guste, que te resulte cómodo y que te motive a cocinar. Asterisco 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 crea un ambiente agradable asterisco asterisco decora tu cocina con colores que te gusten, añade plantas, y pon música que te relaje. El ambiente de la cocina es muy importante y puede influir en tu estado de ánimo y en tu creatividad. Asterisco 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 aprovecha los restos de comida asterisco asterisco no tires la comida que te sobre. Utiliza los restos para crear nuevas recetas, para hacer caldos o para congelar. El aprovechamiento de los alimentos es una forma de ser más sostenible y de ahorrar dinero. Asterisco 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 experimenta con diferentes culturas culinarias asterisco asterisco prueba recetas de diferentes países y descubre nuevos sabores y técnicas. La cocina es un mundo fascinante y siempre hay algo nuevo que aprender.
Asterisco 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 organiza cenas temáticas asterisco asterisco organiza cenas temáticas con tus amigos y familiares. Puedes elegir un país, un ingrediente o un tipo de cocina, y preparar una comida que se ajuste a la temática. Es una forma divertida de socializar, de probar nuevos platos, y de aprender sobre otras culturas. Asterisco 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 sé creativo con las presentaciones asterisco asterisco la presentación de los platos es tan importante como el sabor. Decora tus platos de forma atractiva, utiliza diferentes colores y juega con las texturas. La presentación de los platos puede influir en el apetito y en la experiencia culinaria. Asterisco 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 disfruta del proceso asterisco asterisco la cocina es un arte, y como todo arte, requiere de práctica y de dedicación. Disfruta del proceso de cocinar, de experimentar y de crear nuevos platos. La cocina debe ser un placer, no una obligación. Asterisco asterisco conclusión, el sabor de la vida, compartido con amor asterisco asterisco. Y bueno, creo que ya les hemos contado bastante sobre nuestros secretos culinarios y cómo la cocina ha enriquecido nuestra relación. Esperamos que les haya gustado este vídeo y que les haya inspirado a cocinar, a experimentar y a disfrutar de la cocina. En resumen, hemos hablado de la importancia de la organización, de la calidad de los ingredientes, de nuestras recetas favoritas, de algunos trucos y consejos para facilitar el camino culinario, y de cómo la comida se ha convertido en una parte fundamental de nuestra relación. Hemos compartido nuestros secretos más preciados, y esperamos que les sirvan de inspiración para crear sus propias experiencias culinarias, para fortalecer sus lazos con sus seres queridos, y para transformar su cocina en un espacio de amor, de risas y de sabores inolvidables. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Me encantaría saber qué les pareció, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Cuáles son sus recetas favoritas? ¿Qué trucos y consejos utilizan ustedes en la cocina? ¿Cómo ha influido la cocina en sus relaciones? Cuéntenme todo. Siempre me encanta leer sus comentarios, aprender de ustedes y construir una comunidad de amantes de la cocina. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también descubran la cocina que enamora. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias, recetas y aventuras culinarias que compartir con ustedes. Nos despedimos con una sonrisa, y con el aroma a vainilla y chocolate flotando en el aire. La cocina es nuestro refugio, nuestro laboratorio, nuestro espacio de amor. Y esperamos que después de este vídeo, ustedes también se sientan inspirados a convertir la suya en un espacio mágico. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme lleno de sabores y aromas, y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden a cocinar con amor.